Las trillizas en sillas de ruedas se detienen frente a una mansión. El soltero multimillonario abre el portón y ellas dicen: «Buenos días, papá». Él se paraliza al ver la foto que sostienen. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Holden. Mercer odiaba el sonido de sus propios pasos. Resonaban por la mansión vacía como si el lugar se burlara de su soledad. 25 años, dueño de una fortuna que crecía cada trimestre, sin embargo, sus cenas siempre eran para uno. Ese lunes, la lluvia golpeteaba los enormes ventanales de su oficina. Holden revisaba contratos con la misma expresión que usaba para casi todo en la vida: concentrado, distante y ligeramente aburrido. El reloj marcaba las 3:30 de la tarde cuando sonó el timbre. Frunció el ceño, no esperaba a nadie. Su personal sabía que los lunes eran sagrados, su día para trabajar sin interrupciones. El timbre volvió a sonar, insistente. «Ya voy», gritó, irritado. Bajó la escalera de mármol, alisándose la camisa de vestir que se había arrugado tras horas de estar sentado. Cruzó el vestíbulo de entrada, sus zapatos italianos marcando un ritmo enérgico sobre el suelo pulido. Abrió la puerta con un movimiento brusco, listo para despachar a cualquier vendedor perdido o repartidor. Pero no había nadie a la altura de sus ojos. Bajó la mirada y su cuerpo entero se congeló. 3 niñas pequeñas, de unos 5 años, lo miraban desde abajo. 3 pares idénticos de ojos marrones, 3 mejillas pecosas, 3 sonrisas vacilantes y 3 sillas de ruedas alineadas frente a su puerta. «Buenos días, papá», dijo la niña del medio, su voz aguda y tímida rompiendo el silencio. «Papá». La palabra lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La niña de la izquierda extendió el brazo, ofreciéndole una fotografía. Holden miró la imagen y sintió que se le helaba la sangre. Eran él y Sabine, 7 años atrás. Él tenía 20, ella 18, y Sabine estaba visiblemente embarazada, con un vestido floreado y el cabello recogido en una coleta desordenada. El mundo pareció dar vueltas a su alrededor. El recuerdo explotó en su mente, Sabine llorando, diciendo que necesitaban hablar, él, joven y aterrorizado, cancelando planes, alegando reuniones importantes. Después de eso, ella desapareció, dejó de contestar sus llamadas. Cuando finalmente fue a su casa, la madre de Sabine le dijo que se había ido de viaje. 3 semanas después, ella terminó todo por mensaje de texto. Él siguió con su vida, enterrando toda culpa bajo capas de trabajo y éxito. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Logró preguntar finalmente, su voz más temblorosa de lo que le hubiera gustado. «Nos trajo una vecina», respondió la niña de la derecha, que llevaba una diadema rosa. «Pero ya se fue». Holden miró más allá del portón. Ningún auto, ningún adulto a la vista. Solo 3 niñas en sillas de ruedas bajo la ligera lluvia que comenzaba a caer. «Nuestra mamá está enferma», continuó la niña de la izquierda, la que parecía más seria. «Dijo que tú podrías ayudar». Un trueno rasgó el cielo, haciendo que las niñas saltaran. La de la derecha comenzó a llorar suavemente. «Está lloviendo mucho», dijo la del medio. «¿Podemos entrar?» Holden volvió a mirar la foto en sus manos. Los 3 pares de ojos frente a él eran idénticos a los suyos. «Pasen», dijo al fin, abriendo más la puerta. «Hace frío afuera». Las niñas entraron, las ruedas de sus sillas dejando rastros húmedos en el suelo inmaculado. «Mamá está muy enferma», dijo la de la izquierda. «Lleva 3 días con fiebre». «¿Y quién la está cuidando ahora?», preguntó Holden, aún en shock. «Nadie», replicó la del medio. «Por eso nos mandó aquí». Holden miró su teléfono, considerando llamar a su abogado. Esto podría ser una trampa, algún tipo de estafa. Pero entonces, la niña de la diadema rosa dejó de llorar y lo miró. «¿No te agradamos?». La pregunta lo desarmó por completo. «Yo, ni siquiera sé sus nombres». «Soy Thea», dijo la de la izquierda. «Soy Romy», continuó la del medio. «Y yo soy Juni», terminó la de la derecha, secándose las lágrimas. «Trillizas». Tenía trillizas. «¿Dónde vive su mamá?», preguntó, tomando las llaves de su auto.
En la calle Oak, número 157, respondió Thea con prontitud. Apartamento 3. Holden conocía la dirección, un sencillo complejo de viviendas en el lado oeste de la ciudad, lejos del lujoso barrio donde se alzaba su mansión. ¿Pueden? Vaciló, mirando las sillas de ruedas. ¿Cómo llegaron hasta aquí? La señora Marta tiene una camioneta, explicó Romy. Nos trajo, pero dijo que tenía que apurarse para volver al trabajo. Holden se pasó una mano por el cabello, pensando rápido. Las llevaré a casa y veré cómo está su mamá. Está muy mal, dijo Juni, su vocecita llena de preocupación. Ni siquiera puede levantarse. 20 minutos después, tras una confusa operación para cargar las 3 sillas de ruedas en el maletero de su Mercedes, Holden conducía en silencio por la ciudad. En el asiento trasero, las niñas hablaban en voz baja entre ellas. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, mirando por el espejo retrovisor. 5, respondieron al unísono. 5 años. La cronología encajaba perfectamente. Sabine había desaparecido de su vida hacía casi 6 años. ¿Van a la escuela? Estudiamos en casa, dijo Thea. Mamá nos enseña, pero ahora está demasiado enferma. Llegaron al edificio, una sencilla estructura de 4 pisos sin ascensor. Holden miró las escaleras y luego a las niñas. ¿Cómo?, empezó a preguntar. Hay una rampa en la parte de atrás, explicó Romy. Y nuestro apartamento está en la planta baja. Ayudó a las 3 a bajar del auto y se dirigieron a la entrada lateral del edificio. El contraste con su mansión no podría haber sido mayor. Aquí todo era simple, funcional, visiblemente desgastado por el tiempo. La puerta del apartamento 3 estaba entreabierta. Holden golpeó suavemente antes de entrar. ¿Sabine?, llamó, vacilante. El apartamento era pequeño pero ordenado. En la sala, un sofá desgastado ocupaba el centro del escenario, junto a una mesa repleta de libros escolares. En la pared, coloridos dibujos infantiles, y en un rincón, 3 camas individuales una al lado de la otra, convirtiendo la sala también en el dormitorio de las niñas. Está en el cuarto, dijo Thea, señalando una puerta en el estrecho pasillo. Holden respiró hondo y entró. La habitación era diminuta, ocupada casi por completo por una cama matrimonial. Allí, bajo una delgada manta, estaba Sabine. Habían pasado 7 años, pero la reconoció de inmediato. El mismo cabello castaño, ahora más corto, el mismo rostro delicado, pero sus mejillas estaban sonrojadas por la fiebre y su cuerpo temblaba ligeramente bajo las sábanas. Sabine, llamó, acercándose a la cama. Ella abrió los ojos lentamente, parpadeando varias veces antes de enfocarlo. Holden, su voz era ronca. ¿De verdad viniste? ¿Qué está pasando? ¿Por qué enviaste a las niñas a mi casa? Intentó incorporarse, pero gimió de dolor. Me duele mucho el costado. No puedo ni levantarme desde hace 2 días. Holden le tocó la frente. Estaba ardiendo. Necesitas ir al hospital, ahora mismo. No puedo dejar a las niñas. Yo me ocuparé de ellas, dijo él, las palabras saliendo antes de que pudiera pensar. Necesitamos que te atiendan primero. Con cuidado, ayudó a Sabine a levantarse. Estaba tan débil que apenas podía sostenerse. En el pasillo, las 3 niñas observaban con expresiones preocupadas. ¿Mami va a estar bien?, preguntó Juni, las lágrimas formándose de nuevo en sus ojos. Sabine intentó sonreír. Sí, cariño. Tú, vaciló, tu papá me va a llevar al doctor. Papá. La palabra sonó extraña en los oídos de Holden. Después de otra complicada operación logística para meter a todos en el auto, se dirigieron al hospital más cercano. Durante el trayecto, Sabine respiraba con dificultad en el asiento del copiloto. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó él, manteniendo la vista en la carretera. No es una conversación para este momento, respondió ella, presionándose el costado. No con ellas escuchando. En el hospital, los médicos llevaron a Sabine para hacerle pruebas de inmediato. Una infección renal grave, dijeron. Necesitaba ser ingresada para recibir antibióticos por vía intravenosa. Mientras la llevaban a una habitación,
Holden esperó con las niñas en el vestíbulo. Dibujaban en un bloc de papel que una amable enfermera les había dado. 2 horas después, un médico le informó que Sabine estaba estable, pero necesitaría quedarse al menos 3 días para el tratamiento. ¿Puedo verla?, preguntó Holden. Solo 5 minutos, necesita descansar. En la habitación, Sabine parecía menos febril, pero aún muy débil. Cuando vio a Holden entrar solo, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las niñas están en la sala de espera. Una enfermera las está cuidando. Acercó una silla y se sentó junto a la cama. Son mías, dijo, aunque no era realmente una pregunta. Sabine asintió levemente. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Ella desvió la mirada hacia la ventana. No tenías paciencia conmigo. Peleábamos todo el tiempo. ¿Cómo podría confiarte 3 bebés cuando apenas me escuchabas? Sus palabras lo golpearon con fuerza. Recordó cómo era a los 20 años, obsesionado con su incipiente carrera, siempre corriendo a la siguiente reunión, al siguiente proyecto. Sabine, a los 18, todavía estaba descubriendo qué quería en la vida. Tienen 5 años, así que estabas embarazada cuando rompiste conmigo. Me enteré 2 semanas antes. Intenté decírtelo, pero siempre estabas ocupado. Holden bajó la mirada, la culpa pesando sobre sus hombros. ¿Cuántas veces había ignorado sus llamadas, cortado sus conversaciones? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué buscarme después de todo este tiempo? Sabine suspiró, exhausta. No lo planeé, pero cuando me di cuenta de que tendría que ser hospitalizada, no tenía a nadie más que a mi vecina, y ella trabaja todo el día. Mi mamá murió el año pasado. Holden recordó vagamente haber oído esa noticia. La madre de Sabine había sido su profesora en la secundaria. ¿Puedes cuidarlas por mí?, preguntó ella, su voz casi un susurro. Solo hasta que me mejore. No tengo a dónde más enviarlas. Miró a Sabine, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su mundo se había puesto patas arriba. ¿Ellas?, vaciló, ¿por qué están en sillas de ruedas? Nacieron con una condición genética que afecta los nervios de sus piernas. Nunca han caminado. Holden sintió una opresión en el pecho. Sus hijas. 3 niñas que nunca conoció, que crecieron sin él, que enfrentaron desafíos que él ni siquiera podía imaginar. Yo las cuidaré, dijo al fin, la decisión formándose mientras hablaba. Todo el tiempo que sea necesario. Una enfermera entró, indicando que el tiempo de visita había terminado. Gracias, dijo Sabine brevemente, tomándole la mano. Necesitarás la llave del apartamento, señaló su bolso en la mesita de noche. Holden encontró el sencillo llavero con un pequeño dije de estrella. Recogeré algo de ropa y lo que necesiten. Thea tiene una lista, dijo Sabine con una leve sonrisa. Siempre tiene listas para todo. En la sala de espera, las niñas preguntaron inmediatamente por su madre. Estará bien, les aseguró Holden, pero necesita quedarse en el hospital unos días. ¿Y nosotras?, preguntó Romy, sus grandes ojos fijos en él. Holden se arrodilló a su altura. Se quedarán conmigo, si les parece bien. Las 3 se miraron, compartiendo una de esas conversaciones silenciosas que solo los hermanos pueden tener. ¿En tu casa grande?, preguntó Juni. Sí. Primero iremos a su apartamento a buscar lo que necesiten. De regreso al apartamento, Holden observaba a sus 3 hijas por el espejo retrovisor. Las palabras aún sonaban irreales en su mente. Hablaban emocionadas sobre la casa grande que habían visto, preguntándose cómo sería dormir allí. En el apartamento, Thea, efectivamente, tenía una lista: ropa, medicamentos, libros favoritos, cepillos de dientes. Holden empacó todo en mochilas, sintiéndose extraño al revisar cajones y armarios. Mientras recogía sus cosas, encontró un álbum de fotos. Lo abrió distraídamente y vio fotos de Sabine embarazada, luego fotos de ella en el hospital con 3 bebés diminutos. Las niñas en diferentes edades, siempre en sillas de ruedas adaptadas a cada etapa. Sencillas fiestas de cumpleaños, una Navidad con un arbolito pequeño, un día en el parque. Toda una vida que se había perdido. Cerró el álbum, sintiendo un nudo en la garganta. «Estamos listas», anunció Romy desde la sala.
Con el auto cargado, regresaron a la mansión. Para entonces, ya era de noche. Las niñas miraban asombradas la enorme casa iluminada por luces automáticas que se encendían a medida que el auto se acercaba. ¿Solo viven tú y tu esposa aquí?, preguntó Thea. En realidad, vivo solo, respondió Holden, dándose cuenta de lo vacío que sonaba eso. Ya adentro, las niñas observaban todo con curiosidad: el techo alto, la gran escalera, los cuadros en las paredes. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó Juni, bostezando. Holden se congeló. No había pensado en eso. Los dormitorios estaban arriba, inaccesibles para ellas. Supongo que tendremos que improvisar en la sala esta noche, dijo, sintiéndose totalmente desprevenido. Mañana resolveremos algo mejor. Mientras preparaba mantas y almohadas, Holden observaba a las niñas. Eran tan parecidas y, sin embargo, tan diferentes. Thea, seria y organizada; Romy, parlanchina y curiosa; Juni, sensible y soñadora. Sus hijas. 3 vidas que ahora dependían de él, al menos por el momento. Cuando finalmente se acostaron a dormir, Holden permaneció despierto, observándolas desde el sofá. Sintió que algo se removía en su interior, una emoción que no podía nombrar: miedo, culpa, pero también una extraña sensación de propósito. Buenas noches, papá, murmuró Juni antes de cerrar los ojos. Papá. Así fue como su vida cambió en un día aparentemente ordinario que, de repente, se volvió extraordinario con 3 pequeñas visitantes que, sin previo aviso, convirtieron su silenciosa mansión en el lugar más ruidoso y aterrador que jamás había conocido. La primera noche fue tensa, la segunda, un desastre. Holden se despertó con un llanto agudo rasgando el silencio de la mansión. Se levantó del sofá, tropezando con sus propios pies. Las 3 de la madrugada. Con el corazón latiéndole con fuerza, intentó localizar el sonido. Era Juni, sentada en su silla de ruedas en medio del improvisado dormitorio, llorando con la cara roja. ¿Qué pasa? ¿Estás herida?, preguntó Holden, arrodillándose a su lado. Quiero a mi mamá, sollozó, las lágrimas corriendo por sus mejillas pecosas. Quiero ir a casa. Holden miró a su alrededor, desorientado. Las otras 2 niñas estaban despiertas, observando. Thea, siempre seria, mantenía la mirada fija en él, como si lo estuviera evaluando. Romy abrazaba una almohada, con aspecto inseguro. Tu mamá está en el hospital, ¿recuerdas? Necesita mejorar, intentó explicar, su voz saliendo más áspera de lo que pretendía. El agotamiento pesaba sobre él. Pero la quiero a ella, insistió Juni, llorando aún más fuerte. No sé qué hacer, murmuró Holden, pasándose una mano por el cabello. ¿Qué hace su mamá cuando lloran así? Canta, respondió Romy, aún abrazando la almohada. Y hace chocolate caliente. Holden miró el reloj. Las 3:10 de la madrugada. No sé cantar, admitió, pero puedo intentar hacer chocolate. En la enorme e impecable cocina, Holden abrió y cerró armarios buscando ingredientes. Nada de chocolate en polvo, nada de leche. Solo café, vino y comidas congeladas para microondas. Regresó a la sala con las manos vacías y encontró a Thea susurrándole algo a Juni. Cuando lo vieron, se callaron. No tengo chocolate, dijo, sintiéndose inútil. Ni siquiera sé cómo hacerlo, para ser honesto. Nosotras sabemos cómo, replicó Thea. Mamá nos enseñó. Puedes comprar lo que necesitamos mañana, añadió Romy. Haremos una lista. Holden asintió, sintiéndose perdido. Esas 3 niñas parecían más adultas que él en muchos aspectos. Necesitan dormir, dijo, arreglando las mantas en el suelo. Y yo también. Pero el sueño no llegaba. Se tumbó en el sofá, escuchando la respiración de las niñas, pensando en cómo su vida se había puesto patas arriba en solo 2 días. 48 horas antes, era un hombre soltero sin hijos, preocupado solo por números, contratos y reuniones. Ahora era, ¿qué? ¿Un padre? ¿Un niñero temporal? ¿Un cuidador? La mañana llegó demasiado pronto. Holden se levantó antes que las niñas, tratando de parecer más preparado de lo que se sentía. Tomó una ducha rápida y se cambió de ropa.
Cuando regresó, las tres estaban despiertas, sentadas en sus sillas, susurrando entre ellas. «Buenos días», dijo, forzando una sonrisa. «¿Durmieron bien?» Nadie respondió. «Haré el desayuno», continuó, ignorando el silencio. «Luego necesito llamar a la oficina y decirles que no iré hoy». En la cocina, abrió el refrigerador, vacío, excepto por unas cuantas botellas de agua, media botella de vino y una caja de comida tailandesa para llevar de la semana pasada. El congelador contenía comidas congeladas, lasaña, pizza, platos individuales para microondas. Holden sacó 3 lasañas de 4 quesos y las metió en el microondas. «El desayuno está listo», llamó unos minutos después. Las niñas miraron perplejas los platos. «Eso es lasaña», dijo Thea. «Lo sé», respondió Holden. «Es lo que tengo. Mañana iré a hacer la compra». «¿No tienes cereal?», preguntó Romy, hurgando la lasaña con un tenedor. Holden negó con la cabeza. Nada que a los niños les suele gustar. Comieron en silencio mientras Holden tecleaba mensajes en su teléfono, reorganizando su agenda. Canceló 3 reuniones, pospuso una conferencia, delegó decisiones a su equipo. Su asistente respondió con un escueto «emergencia familiar». Familia. La palabra le pesaba en la mente. «¿Qué suelen hacer durante el día?», preguntó, guardando el teléfono. «Estudiar con mamá», respondió Thea. «Luego jugar, leer libros. Hoy toca matemáticas», añadió Romy. «Estamos aprendiendo a dividir». Holden tragó saliva con dificultad. ¿Cómo se suponía que iba a enseñarles? Ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Trajeron sus libros? Sí, replicó Thea. Están en nuestras mochilas. Después del improvisado desayuno, Holden intentó organizar una lección. Se sentó a la mesa del comedor con las 3, abrió sus libros de texto e intentó descifrar el método de enseñanza de Sabine. Pero las niñas parecían distantes. Respondían con monosílabos, evitaban mirarlo directamente. Juni garabateaba en lugar de hacer los ejercicios. Romy miraba por las ventanas. Solo Thea intentaba concentrarse, pero parecía completamente aburrida. Después de media hora de frustración, Holden se rindió. «Creo que deberíamos tomar un descanso», dijo. «¿Quieren ver la televisión?». Asintieron, aliviadas de detener la lección. En la sala, el televisor gigante estaba rodeado de sofás de cuero italiano que costaban más de lo que mucha gente gana en un año. Holden puso una caricatura al azar y observó a las niñas. Se veían demasiado pequeñas en ese entorno austero, con costoso arte abstracto en las paredes y esculturas de diseñador. La mansión, antes su refugio y símbolo de éxito, ahora se sentía fría y poco acogedora. Las amplias habitaciones, diseñadas para impresionar a los visitantes de negocios, carecían de calidez. La gran escalera que conducía a los dormitorios de arriba era una barrera insuperable para las sillas de ruedas. Su teléfono sonó. «El hospital. ¿Señor Mercer? Soy la enfermera Adams. La señora Miller pregunta por sus hijas». «Están bien», respondió Holden, alejándose para que las niñas no oyeran. «¿Cómo está ella? ¿Mejorando? La fiebre ha bajado y los antibióticos están funcionando, pero necesitará al menos 2 días más en el hospital». 2 días más. Holden no estaba seguro de si sentirse aliviado o aterrado. «¿Puedo visitarla hoy?» «Sí, por la tarde, entre las 2 y las 4». Después de colgar, regresó con las niñas. Parecían absortas en la caricatura, pero Holden notó que Thea lo miraba por el rabillo del ojo. «Su mamá está mejor», les dijo. «Podemos visitarla más tarde». Sus rostros se iluminaron por primera vez desde que llegaron. «¿Podremos quedarnos con ella?», preguntó Juni, esperanzada. «No, todavía necesita descansar en el hospital», dijo él, sintiéndose culpable por su decepción. «Pero podemos hablar con ella». El resto de la mañana pasó lentamente. Holden no sabía cómo entretener a 3 niñas de 5 años. Intentó mostrarles la biblioteca, los jardines, el cine en casa. Nada de eso parecía interesarles de verdad. Para el almuerzo, pidió pizza a domicilio. Las niñas comieron sin mucho entusiasmo. «En casa comemos en la mesa»,
comentó Romy, con servilletas y todo. Holden sintió que le ardían las mejillas. Estaban almorzando en la sala, frente al televisor, con las cajas de pizza sobre sus regazos. Lo siento. Mañana será diferente. Alrededor de las 2 de la tarde, se dirigieron al hospital. Esta vez, Holden estaba mejor preparado para cargar las sillas de ruedas en el auto. El viaje fue silencioso, las niñas parecían ansiosas por ver a su mamá. En el hospital, Sabine estaba sentada en la cama, con mucho mejor aspecto. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio a sus hijas. Las niñas también lloraron, diciéndole cuánto la extrañaban. Holden observó la escena desde un rincón de la habitación, sintiéndose como un intruso. ¿Cómo va todo?, preguntó Sabine en voz baja una vez que él se acercó, mientras las niñas miraban los dibujos que una enfermera les había dado. Difícil, admitió Holden, cerrando su laptop con un suspiro. No sé nada de niños. Ellas también tienen miedo, dijo Sabine. Todo es nuevo para ellas. Holden asintió, sin palabras. Quería preguntar 1000 cosas, cómo crió a 3 hijas sola, cómo manejó sus necesidades especiales, porque nunca intentó contactarlo. Pero no era el momento. De regreso a la mansión, decidió hacer una parada. Vamos al supermercado, anunció. Pueden ayudarme a elegir cosas que les gusten. En el gigantesco supermercado, Holden empujaba un carrito mientras las niñas, cada una en su silla de ruedas, señalaban lo que querían: chocolate, cereal, leche, pan, mermelada, pasta, galletas de animalitos, fruta, jugo de uva. Artículos sencillos y cotidianos que nunca antes habían estado en su lista de compras. ¿Puedo llevarme esto?, preguntó Juni, señalando un osito de peluche en la sección de juguetes. Holden dudó solo un segundo. Claro. Cada una puede elegir un juguete. Sus ojos se iluminaron. Thea eligió un rompecabezas, Romy un juego de memoria. Juni abrazó el osito marrón como si fuera un tesoro. En la caja, Holden añadió cuadernos, lápices de colores y plastilina que vio en un estante cercano. De vuelta en la mansión, las niñas parecían un poco más animadas. Ayudaron a guardar las compras, mostrándole dónde debía ir cada cosa, siguiendo el sistema que conocían de casa. Aquí no hay nada nuestro, dijo Thea de repente, mientras Holden organizaba las últimas compras. Él se detuvo, sin saber cómo responder. Todo es demasiado grande, continuó Romy. Y no alcanzamos nada. Los baños están lejos, añadió Juni, y hay escalones por todas partes. Holden miró a su alrededor. Tenían razón. La mansión no estaba diseñada pensando en la accesibilidad: encimeras altas, interruptores de luz fuera de alcance, escalones decorativos entre habitaciones, los baños principales solo en la planta de arriba. Díganme que les gusta, lo compraré, dijo finalmente. Podemos adaptar este lugar. No es solo eso, dijo Thea, mostrando una sabiduría que iba más allá de sus 5 años. No se siente como un hogar de verdad. Holden no tuvo respuesta para eso. Su mansión nunca había sido un hogar. Era un símbolo de estatus, una inversión, un lugar para impresionar. No había recuerdos de cumpleaños, ni cenas familiares, ni risas compartidas. Esa noche, después de una cena ligeramente mejor, pasta con salsa de tomate que aprendió a hacer con un vídeo del teléfono, Holden acomodó de nuevo a las niñas en la sala. Había comprado colchones inflables para reemplazar las mantas en el suelo, pero seguía siendo una solución improvisada. Mañana veremos cómo podemos mejorar las cosas, prometió. Una vez que se durmieron, abrió su laptop y comenzó a investigar: accesibilidad en el hogar, diseño adaptado para sillas de ruedas, actividades para niñas de 5 años. Todo un mundo nuevo se abrió ante él. A la mañana siguiente, mientras las niñas aún dormían, salió temprano y regresó con más compras: una alfombra colorida para la sala, tazas con diseños divertidos, taburetes para que pudieran alcanzar las encimeras, ganchos más bajos para abrigos y bolsos. Pequeñas cosas que podrían empezar a marcar la diferencia. Cuando las niñas despertaron, se sorprendieron con los cambios. «Miren, nuestros nombres están en estas tazas», exclamó Romy, sosteniendo una taza morada con Romy impreso en letras brillantes.
Holden había encargado las tazas personalizadas en una tienda que ofrecía servicio rápido, pagando extra por la urgencia. El desayuno incluyó cereal, leche, fruta y pan. Las niñas comieron con más entusiasmo, sentadas alrededor de la mesa de la cocina, ahora adaptada con cojines para que estuvieran a la altura correcta. Después del desayuno, Holden les pidió ayuda para reorganizar la sala, haciéndola más acogedora. Movieron muebles, extendieron la nueva alfombra y crearon un rincón para las tareas escolares y otro para los juguetes. «Está mejor ahora», dijo Juni, abrazando su nuevo osito de peluche. Pero algo seguía faltando. Holden podía notarlo en sus miradas, en la forma en que hablaban principalmente entre ellas, excluyéndolo sutilmente de las conversaciones. Se dio cuenta de que los objetos nuevos por sí solos no romperían el hielo. Era algo más profundo. Esa tarde, en el hospital, Sabine notó un cambio en las niñas. Estaban menos ansiosas, describiendo las cosas nuevas en la casa, mostrando dibujos hechos con sus nuevos lápices. «Estás intentándolo», comentó Sabine cuando tuvieron un momento a solas. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió Holden, «pero no estoy seguro de estar haciéndolo bien». «Nadie sabe al principio», dijo ella con una leve sonrisa. «Yo tampoco sabía». «¿Cuándo te darán el alta?» «Los médicos dicen que quizás mañana, si mis análisis siguen mejorando». Holden asintió, sintiendo una mezcla de alivio y, sorprendentemente, una punzada de decepción. Parte de él quería más tiempo para hacerlo bien, para conocer mejor a sus hijas. De regreso a la mansión, preparó una cena sencilla. Las niñas ayudaron a poner la mesa, siguiendo el ritual que conocían de casa. Después de cenar, se reunieron en la sala para ver una película. Holden eligió una película animada que descargó sobre una familia de osos. Las niñas miraban atentamente, abrazando sus nuevos juguetes. A mitad de la película, Juni se acercó a él en el sofá. «¿Puedo sentarme aquí?», preguntó, tímida. «Claro», respondió Holden, ayudándola a pasar de la silla al sofá. Gradualmente, las otras dos se unieron a ellas. Al final de la película, las tres estaban en el sofá con él, Juni casi dormida, apoyada en su brazo. Fue un pequeño paso, diminuto, pero era algo. Cuando las acomodó para dormir en los colchones inflables, Holden notó que la sala se sentía sutilmente transformada. Ya no parecía tan fría e impersonal. Había dibujos en la pared, juguetes ordenadamente dispuestos en un rincón, 3 tazas coloridas en la cocina. Aún así, mientras las veía quedarse dormidas, supo que seguían siendo extraños compartiendo un techo. El hielo seguía siendo delgado como la escarcha matutina. Quizás se necesitaría más tiempo para derretirlo por completo. Tiempo que no estaba seguro de tener. Holden se despertó sobresaltado por el sonido de algo rompiéndose. Saltó del sofá y corrió a la cocina. Juni estaba en el suelo, junto a su silla de ruedas volcada, rodeada de fragmentos de cristal. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró. «Solo quería tomar un poco de agua». Holden la levantó con cuidado, revisando si tenía cortes. «Está bien, el vidrio se rompe. La silla se puede arreglar. Lo importante es que no estés herida». Era el 5.º día desde que las niñas habían llegado. Sabine había sido dada de alta el día anterior, pero aún necesitaba reposo absoluto. Acordaron que las niñas se quedarían con Holden un tiempo más. 5 días y Holden estaba exhausto. Equilibrar el trabajo remoto con 3 niñas era imposible. Se había perdido 2 reuniones importantes porque Romy tuvo una crisis y casi pierde un contrato porque estaba ocupado averiguando cómo lavarles correctamente el cabello a las niñas. Después de limpiar los fragmentos y preparar el desayuno, Holden tomó una decisión: necesitaba ayuda. 2 horas y 17 llamadas telefónicas después, una agencia especializada en cuidado infantil le recomendó a Maraquín. Experimentada con niños con necesidades especiales, le aseguró la recepcionista. Disponible para empezar de inmediato. Mara llegó puntualmente a las 2 de la tarde. Una mujer de unos 50 años, con cabello gris corto, ojos vivaces y una sonrisa tranquila. Vestía pantalones cómodos y una blusa sencilla, y llevaba un bolso de tela desgastado. «Señor Mercer», saludó con un apretón de manos firme.
Soy Mara King. Holden la condujo a la sala, donde las niñas coloreaban en libros de actividades. Las tres levantaron la vista, curiosas y recelosas. Niñas, ella es Mara. Nos va a ayudar unos días. Thea frunció el ceño. Romy se mordió el labio. Juni se escondió detrás de su libro de colorear. Hola, niñas, dijo Mara, sentándose en una silla cercana, manteniendo una distancia respetuosa. Esos dibujos son preciosos. Holden observó sorprendido cómo Mara no forzaba la conexión. No hizo preguntas directas, no intentó tocarlas, no exigió respuestas. Simplemente se quedó allí, comentando ocasionalmente los colores que usaban o sugiriendo detalles para sus dibujos. Después de media hora, Juni fue la primera en ceder. ¿Quieres colorear también?, preguntó, ofreciéndole un lápiz verde. Me encantaría, respondió Mara, aceptando el lápiz con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte del grupo. Al anochecer, Mara se había ganado una pequeña medida de la confianza de las niñas. Ayudó con los baños, conociendo trucos para lavar el cabello sin que les entrara champú en los ojos, como ayudarlas a pasar de la silla a la bañera de forma segura. Preparó la cena mientras charlaba con ellas sobre sus libros favoritos. Holden observaba, sintiéndose aliviado e inadecuado a la vez. Después de acostar a las niñas, Mara encontró a Holden en la cocina, donde revisaba correos electrónicos en su laptop. Son encantadoras, comentó, sirviéndose un poco de té. Y muy inteligentes. Ha sido muy difícil, admitió Holden, cerrando su computadora con un suspiro. Nunca imaginé ser padre, y menos de repente, con 3 niñas a la vez, cada una con necesidades especiales. Mara se sentó frente a él, sus manos arrugadas sosteniendo firmemente la taza. Estás intentando ganar su afecto, dijo sin rodeos. Les compraste juguetes, tazas personalizadas, alfombras coloridas. Eso está bien, demuestra que te importa. Pero la presencia no es una actuación. Holden frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? A los niños no les impresionan los grandes gestos ni los regalos caros, explicó Mara. Necesitan constancia. La presencia es repetición. Es estar ahí la tercera vez que te llaman, igual que la primera. Es escuchar la misma historia por 10ª vez con el mismo interés. Es quedarse incluso cuando no están seguros de poder confiar en ti. Holden reflexionó sobre sus palabras. Era verdad. Desde que llegaron las niñas, alternaba momentos de dedicación total con periodos de retraimiento en su trabajo, especialmente cuando se sentía incómodo o inseguro. ¿Cómo me convierto en un buen padre? No tuve exactamente un modelo a seguir. Mara sonrió. Estate presente. No solo físicamente, sino realmente presente. Préstales atención. Cada niña es un mundo propio. Descubre quiénes son individualmente, no solo como trillizas. ¿Y si no sé qué hacer? Nadie lo sabe al principio, respondió, haciéndose eco de las palabras anteriores de Sabine. Pero se aprende. A veces, solo estar presente es suficiente. Esa noche, después de que Mara se fuera prometiendo regresar por la mañana, Holden permaneció en el área de dormir improvisada. No hizo nada especial, solo se sentó en el sofá, escuchando su suave respiración, observando sus rostros dormidos. Presencia. Algo tan simple y, sin embargo, tan difícil. A la mañana siguiente, cuando Juni derramó su jugo en el desayuno, él no se apresuró a arreglar el desorden y volver al trabajo. Se sentó a su lado, la ayudó a limpiarlo y le preguntó sobre el dibujo que había hecho la noche anterior. Durante el almuerzo, cuando Romy se negó a comer, ni la forzó ni se rindió. Simplemente se quedó allí, comiendo su propia comida, preguntándole sobre el libro que Mara les había leído. Por la tarde, cuando Thea se frustró con un rompecabezas, no se ofreció a resolvérselo. Se sentó en el suelo a su lado, disponible en silencio por si pedía ayuda. Pequeños momentos, sin prisas, sin grandes gestos. Solo estar presente. Antes de dormir, mientras Mara limpiaba la cocina, Holden se sentó entre sus 3 camas improvisadas. ¿Puedo leerles un cuento? Juni le entregó un libro de cuentos de hadas. Holden comenzó a leer, su voz inicialmente tensa, luego más relajada. A mitad de camino, Romy ya estaba dormida.
Al final, Thea luchaba por mantener los ojos abiertos. Buenas noches, susurró, arropándolos con las mantas. Buenas noches, papá, murmuró Juni, casi dormida. Papá. Todavía sonaba extraño, pero un poco menos imposible. Después de una semana, se estaba formando una rutina. Mara llegaba a las 8 de la mañana y se quedaba hasta las 7 de la noche. Holden hacía malabares con el trabajo remoto y el tiempo en familia. Las niñas parecían más asentadas en el nuevo entorno. Un sábado por la mañana, mientras Mara cocinaba panqueques en la cocina, Holden comenzó a ver de verdad a sus hijas, no solo como un trío de niñas en silla de ruedas o una responsabilidad repentina, sino como tres individuos distintos. Estaban en la sala, esparcidas sobre la alfombra colorida que había comprado. Holden había adquirido algunos juegos educativos por sugerencia de Mara. Se sentó con ellas, pero pronto se dio cuenta de que era un mero observador. Thea alineaba piezas de dominó en filas precisas. No sonreía ni hablaba, solo calculaba. Sus ojos recorrían el juego como si estuviera resolviendo una ecuación compleja. Cuando Romy intentó tomar una de sus piezas, Thea simplemente levantó la mano. No, dijo con calma, sin enojo, simplemente declarando un hecho. Estoy usando eso. Romy puso los ojos en blanco y volvió a su propio juego, comandando un pequeño ejército de figuras de plástico. Había creado una historia compleja, asignando roles específicos a cada figura. Tú serás el capitán, le dijo a Holden, entregándole un juguete azul. Pero tienes que hacer lo que yo diga, porque yo soy la general. Holden aceptó, divertido por la naturalidad con la que Romy tomaba el control. Hablaba en voz alta, gesticulaba dramáticamente y cambiaba las reglas constantemente para que el juego se desarrollara tal como ella quería. No, así no. Protestó cuando él movió la figura de forma incorrecta. Tienes que ir por allí, ahí está el tesoro secreto. Mientras tanto, Juni había abandonado sus bloques de construcción para bailar con una colorida bufanda que Mara había traído. Giraba su silla de ruedas, tarareando una melodía que parecía inventar sobre la marcha. Sus ojos brillaban de alegría. Momentos después, sin embargo, se le cayó la bufanda, quedando fuera de su alcance. Su expresión cambió instantáneamente. Las lágrimas asomaron a sus ojos, sus hombros se hundieron. Nunca hago nada bien, murmuró, su voz temblorosa. Holden se levantó para recuperar la bufanda, pero Thea fue más rápida. Sin decir palabra, se estiró, la agarró y se la devolvió. No sonrió ni ofreció consuelo, simplemente resolvió el problema con la mayor eficiencia posible. Juni abrazó la bufanda, las lágrimas desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Gracias, Thea. Ahora estoy haciendo un sombrero de pirata. Holden observaba fascinado. Aunque se parecían, sus personalidades no podían ser más diferentes. Durante el almuerzo, sus diferencias se hicieron aún más evidentes. Thea comía metódicamente, cortando su comida en trozos iguales, bebiendo agua cada 3 bocados. Apenas hablaba, nunca se distraía. Romy, por otro lado, apenas tocaba su comida porque estaba demasiado ocupada narrando una elaborada historia sobre una princesa guerrera que salvó un reino. Sus manos gesticulaban salvajemente, dejando caer el tenedor 2 veces. Romy, por favor, come un poco, le recordó Mara amablemente. Pero necesito contar cómo la princesa derrotó al dragón, protestó, recogiendo el tenedor con un suspiro teatral. Juni alternaba entre comer con entusiasmo y jugar con su comida, haciendo pequeñas formas con las verduras. Un minuto se reía de un chiste que Holden no se dio cuenta de que había hecho, al siguiente fruncía el ceño ante un trozo de brócoli que se negaba a comer. Por la tarde, Holden decidió llevarlas al jardín trasero. Era un día soleado, perfecto para actividades al aire libre. Mara ayudó a extender una gran manta sobre el césped, bajo un árbol frondoso. Thea inmediatamente abrió un libro de ciencias que habían traído del apartamento. Era bastante avanzado para una niña de 5 años, con ilustraciones detalladas del sistema solar y descripciones de los planetas. Saturno tiene 82 lunas, informó a Holden mientras él se sentaba a su lado. La más grande es Titán. Holden parpadeó, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Está en el libro,
respondió ella, como si fuera obvio. Me gustan los hechos, no cambian. Romy había llevado sus figuras de plástico al exterior, organizando una expedición imaginaria por la jungla. Reclutó a Mara como la exploradora experimentada y a Holden como el guía valiente pero ligeramente torpe. No, no, exclamó cuando Holden sugirió un camino diferente para los juguetes. Tenemos que ir por el río, o los cocodrilos nos atraparán en el bosque. Su energía parecía ilimitada. Incluso desde su silla de ruedas, estaba constantemente en movimiento, gesticulando, cambiando de posición, reorganizando las figuras, reimaginando el escenario. Juni, mientras tanto, descubrió un macizo de flores cercano. Sus ojos brillaron al ver una mariposa posarse en una petunia. «Mira, papá», llamó, su voz rebosante de asombro. «Parece un hada». Holden se acercó, notando cómo el rostro de Juni se iluminaba ante algo tan simple. La mariposa se fue volando y Juni la siguió con la mirada, encantada. Cuando desapareció en el cielo, se le formaron lágrimas. Se fue, susurró, como si hubiera perdido a una amiga. Holden no estaba seguro de cómo responder, cómo consolar a alguien que sentía todo con tanta intensidad. «Quizás vuelva mañana», sugirió. «O quizás encuentres otra mariposa aún más bonita». La esperanza reemplazó su decepción en un instante. «¿De verdad lo crees?» «Estoy seguro», respondió, sorprendiéndose de su propia convicción. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Holden encontró a Mara en la cocina. Estaba organizando las vitaminas y el relajante muscular suave que Thea y Juni necesitaban, medicamentos recetados por su médico. «¿Cómo lo haces?», preguntó, impresionado. «Responder a cada una de manera diferente, sabiendo lo que cada una necesita». Mara sonrió, cerrando el botiquín. «Observación. Es la clave para trabajar con niños. Y estás aprendiendo rápido». «Son tan diferentes», dijo Holden. Thea rara vez sonríe, pero se da cuenta de todo. Romy quiere dirigir el mundo entero. ¿Y Juni? Juni siente todo como si fuera nuevo. «Tienes 3 hijas», replicó Mara, su tono amable pero firme. «3 formas de amar, 3 puertas que abrir». Holden pensó en sus palabras. «¿Qué quieres decir?» «Cada niña necesita ser amada de una manera que pueda recibirlo», explicó Mara. «Thea necesita verdad, constancia. Confía en los hechos, en cosas que puede verificar. No exageres los cumplidos ni las promesas. Sé directo, sé confiable». Holden asintió, comprendiendo. ¿Y Romy? Romy necesita espacio para liderar, pero también límites claros. Pone a prueba constantemente los límites, no por malicia, sino porque necesita saber dónde está parada. Dale opciones cuando sea posible, pero mantén las reglas importantes. ¿Y Juni? El rostro de Mara se suavizó. Juni necesita validación emocional. Sus sentimientos son inmensos, abrumadores. No intentes minimizarlos ni arreglarlos, solo reconócelos. Estate presente mientras los atraviesa. Holden recordó las interacciones del día, como Thea lo había mirado con sospecha cuando elogió en exceso su montaje de dominós, como Romy había brillado cuando él la dejó establecer las reglas de la expedición pero aceptó cuando dijo que era hora de limpiar, como Juni se había calmado cuando él simplemente se sentó a su lado mientras lloraba por la mariposa. Pequeños momentos, grandes revelaciones. 3 hijas, repitió, la realidad asentándose en su corazón. 3 mundos enteros. Mara le dedicó una suave sonrisa, posando brevemente una mano en su hombro. Todos bajo el mismo techo ahora. Habían pasado 2 semanas desde la llegada de las niñas. La mansión, antes silenciosa, ahora resonaba con vida. Las risas hacían eco en los pasillos, los juguetes estaban esparcidos por la sala, dibujos brillantes decoraban el refrigerador. Pero había un lugar que permanecía intacto, la oficina de Holden. Esa mañana, mientras Mara llevaba a las niñas al exterior para una lección de ciencias en el jardín trasero, Holden finalmente abrió la pesada puerta de roble. El familiar aroma a libros y cuero lo recibió. Todo estaba tal como lo había dejado, carpetas cuidadosamente apiladas, bolígrafos alineados, la computadora en espera.
Un lugar congelado en el tiempo, un santuario de su vida anterior. Se sentó en la silla de cuero y encendió la computadora. Correos electrónicos sin responder inundaron la pantalla, informes pendientes, contratos esperando revisión. El imperio que había construido no se había detenido, aunque él hubiera hecho una pausa. Trabajó durante 1 hora, atendiendo solo los asuntos más urgentes, pero su mente divagaba. Incluso con la puerta cerrada, podía oír las risas distantes de las niñas en el exterior. Se sorprendió sonriendo al oír el tono mandón de Romy resonando por el jardín. Luego, al buscar una grapadora en el cajón inferior, sus dedos rozaron algo inesperado, una pequeña caja de madera oscura. No recordaba haberla puesto allí. Frunció el ceño, sacándola. Una vieja caja de puros que había recibido de un cliente años atrás. Nunca había fumado, pero por alguna razón había conservado la caja. Al abrirla, el corazón le dio un vuelco. Fotografías. Antiguas, impresas en papel, de antes de que todo se volviera digital y se almacenara en la nube. La primera mostraba a un Holden más joven, de 20 años, con el cabello un poco más largo, sonriendo de una manera que no lo había hecho en años. A su lado estaba Sabine, de 18 años, con el cabello oscuro más largo, vistiendo un sencillo vestido azul, mirándolo con una mezcla de adoración y diversión. La fecha en el reverso, 7 años atrás. Revisó las imágenes lentamente, él y Sabine en un parque, en un pequeño café donde solían estudiar juntos, en la graduación de secundaria de ella, en la fiesta de un amigo. Fragmentos de una historia que parecían pertenecer a otra persona. La última foto le provocó un nudo en el estómago. Sabine, sola, sentada en un banco del parque, mirando a la cámara con una sonrisa triste. Recordó ese día. Habían discutido antes, no recordaba sobre qué, algo trivial que entonces había parecido importante. Ella se había marchado. Él la había seguido, intentando disculparse. Ella permitió la foto como un gesto de reconciliación. Una semana después, descubriría que estaba embarazada. 2 semanas después de eso, intentaría decírselo. 3 semanas después, desaparecería. Le dio la vuelta a la foto. En el reverso, la delicada caligrafía de Sabine decía: «Nos perdimos en un caos al que no supimos poner nombre». Holden se quedó mirando la frase durante mucho tiempo. Era verdad. A los 20 años, ambicioso e impaciente, tenía su camino trazado, un MBA, una carrera en finanzas, su propia empresa antes de los 30. Un plan perfecto. Sabine, recién salida de la secundaria, todavía estaba descubriendo su camino. Amaba el arte, pero también la biología. Quería viajar, ver el mundo antes de decidir. Habían estado enamorados, pero estaban en etapas diferentes de la vida, ninguno con la madurez para verlo o para acomodar los sueños del otro. Discutían por cosas triviales, horarios, compromisos, prioridades, cuando los problemas reales eran más profundos. Él veía la relación como un paso más hacia el éxito, ella quería un compañero de descubrimiento. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Un mensaje de Sabine: «¿Cómo están las niñas? ¿Puedo visitarlas esta tarde?» Sabine estaba mejor, pero aún frágil. El médico le había recomendado no retomar de inmediato todas las responsabilidades del cuidado infantil, así que las niñas seguían con Holden, con visitas frecuentes de su madre. Una solución temporal que, sorprendentemente, ya no se sentía tan temporal para Holden. Están geniales. Mara les está dando una lección de ciencias en el jardín. Ven a cenar si quieres. Envió el mensaje y volvió a mirar la foto. Sabine se veía tan joven, tan vulnerable. No tan diferente de cómo se veía en el hospital, excepto con más experiencia en la mirada ahora. Pensó en sus hijas. Como Thea había heredado su mirada analítica, viendo el mundo como un rompecabezas, como Romy tenía la determinación de Sabine, un espíritu feroz que se negaba a ser disminuido, como Juni combinaba la naturaleza artística de su madre con una intensidad emocional que Holden alguna vez solo le había mostrado a Sabine. Eran la prueba viviente de que, a pesar de todo lo que salió mal, algo muy bueno había sucedido entre él y Sabine. Volvió a guardar las fotos en la caja, excepto la última. La colocó en un marco vacío en el estante.
Un recordatorio del pasado y un impulso para el presente. El sonido de ruedas sobre el suelo de madera llamó su atención. Se levantó y abrió la puerta de la oficina. Thea estaba en el pasillo, observándolo con curiosidad. Mara dijo que estabas trabajando, dijo, ajustándose las gafas que usaba para leer. No quería molestarte. Nunca me molestas, respondió él, sorprendido por la honestidad en sus propias palabras. ¿Puedo ver dónde trabajas? Holden dudó brevemente. Esta oficina siempre había sido territorio privado. Pero las cosas habían cambiado. Claro, entra. Ayudó a Thea a maniobrar su silla hacia adentro. Ella inspeccionó todo con su aguda mirada, los libros, la computadora, las carpetas ordenadamente dispuestas. ¿Aquí es donde haces dinero? Preguntó con franqueza infantil. Holden se rió. En cierto modo, sí. Ayudo a otras empresas a crecer. ¿Como una planta? Preguntó, frunciendo el ceño. Algo así. Las empresas son como organismos vivos, necesitan cuidado para crecer fuertes. Thea asintió, asimilando la analogía. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando la foto enmarcada de Sabine. Tu mamá, cuando era más joven. Thea examinó la foto. Parece triste. Holden la miró con nueva perspectiva. La sonrisa que antes creía melancólica ahora parecía contener algo más, una resiliencia que no había notado. Quizás estaba más preocupada que triste, dijo con cuidado. A veces la gente se ve así cuando está tratando de averiguar qué hacer. Como cuando no puedo resolver un problema de matemáticas. Holden sonrió. Algo así, pero con preguntas más grandes. ¿Y tú? ¿Tú también estabas preocupado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Estaba distraído, admitió. Demasiado ocupado mirando el futuro para ver lo que tenía justo enfrente. Thea procesó la respuesta con una seriedad que parecía superar sus 5 años. Mara dice que eso les pasa mucho a los adultos, señaló. Se ocupan tanto que se olvidan de mirar. Viniendo de una niña, la observación se sintió aún más profunda. Justo entonces, Romy apareció en el umbral, con Juni detrás de ella. Thea, te hemos estado buscando por todas partes. Exclamó Romy, entrando rodando a la oficina sin dudarlo. ¡Guau! Esto es enorme. Es como tu castillo secreto, ¿papá? Algo así, respondió él con una sonrisa. Juni entró última, sus ojos inmediatamente atraídos por la foto enmarcada. Mira, mami. Chilló, señalando. Pronto, las tres estaban agrupadas alrededor de la foto, comentando lo diferente que se veía Sabine, más joven, con el cabello más largo. Ustedes dos salían juntos, ¿verdad? Preguntó Romy, mirando de Holden a la foto. Sí, respondió él simplemente. Y luego mami nos tuvo a nosotras. Pero tú no lo sabías, continuó Romy. Fue como una sorpresa súper tardía. Holden no pudo evitar sonreír ante su descripción. La mejor sorpresa tardía que he recibido. Mara apareció en la puerta. Aquí están. Hora de almorzar, niñas. Mientras ayudaba a guiar a las niñas de regreso a la cocina, Holden miró su oficina por última vez. Una habitación que una vez definió todo su mundo ahora se sentía como un espacio más, importante, sí, pero ya no lo consumía todo. Por primera vez desde que llegaron las niñas, se sintió verdaderamente en paz con el trastorno en su vida. La ansiedad constante y la sensación de estar en terreno desconocido habían disminuido. Miró la foto de Sabine en el marco y respondió en silencio la frase que ella había escrito en el reverso todos esos años atrás: nos perdimos en un caos al que no supimos poner nombre, pero quizás podamos encontrarnos en algo nuevo que estamos aprendiendo a construir. Cerró la puerta de la oficina, no como alguien que protege un santuario, sino como alguien que simplemente pasa al siguiente capítulo. Holden conducía con las ventanillas bajadas, dejando entrar el aire de la tarde. La radio sonaba suavemente, una canción cualquiera que apenas registraba. Su mente estaba ocupada con las preguntas que había guardado durante semanas. Mara se quedó con las niñas. Ve a hablar con ella, le había dicho la niñera, lanzándole esa mirada que parecía atravesarlo. Hay cosas que ustedes dos necesitan resolver. El hospital ya no estaba en nivel de crisis.
Sabine se había trasladado a una sala de recuperación para el seguimiento continuo de su función renal. La grave infección estaba bajo control, pero dejó secuelas que necesitaban revisiones periódicas. Al entrar en su habitación, la encontró sentada junto a la ventana, leyendo un libro. Se veía diferente, no solo más saludable, sino más presente, como si ella también hubiera tomado decisiones durante estas semanas. «Hola», dijo, deteniéndose en la puerta. Sabine levantó los ojos del libro y sonrió suavemente. «Hola, pasa». Holden acercó una silla, sentándose a su lado. Por un momento, solo observaron al personal del hospital moverse afuera. «Las niñas están bien», dijo al fin. Thea terminó ese libro de astronomía. Romy montó un espectáculo de talentos anoche. Juni te hizo un dibujo. Sacó un papel cuidadosamente doblado de su bolsillo. Un dibujo colorido de 5 personas, 3 figuras pequeñas en sillas de ruedas y 2 altas de pie a su lado, todas sonriendo. Sabine tocó el papel con delicadeza, como si pudiera sentir la presencia de su hija a través de las líneas vibrantes. Siempre dibuja a todos felices, señaló Sabine con una sonrisa amable. Otro silencio cayó entre ellos, no incómodo, sino cargado de anticipación. Ambos sabían que era hora de abordar lo que había estado enterrado durante tanto tiempo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Holden finalmente, la voz baja, sin acusación. Sabine dobló el dibujo con cuidado, colocándolo en su regazo. Respiró hondo, como alguien preparándose para levantar algo pesado. Estabas en otra ciudad, estudiando, comenzó, mirando por la ventana. Cuando me enteré, intenté llamarte muchas veces. Siempre estabas ocupado, reuniones, proyectos, plazos. Holden asintió, recordando esas semanas, las prácticas en el banco de inversión, las largas horas tratando de impresionar a los superiores, las llamadas ignoradas porque siempre estaba apurado. Después de casi 2 semanas, me di cuenta de que nunca lograría que hablaras de ello como se merecía, continuó Sabine. Así que fui a tu ciudad. Pero cuando llegué, me asusté. ¿Y si no querías esto? ¿Y si me destrozabas por ello? Hizo una pausa, sus dedos recorriendo el borde del dibujo. Fui a ver a tu madre. Un nudo frío se formó en el estómago de Holden. Su madre, Caroline Mercer, una mujer práctica y ambiciosa que siempre había trazado un gran futuro para su único hijo. ¿Qué dijo ella? Sabine suspiró. Fue honesta. Dijo, ambos son demasiado jóvenes. Él tiene un futuro, esto lo arruinará todo. Sabine hizo una pausa. Me ofreció dinero. Me dijo que si quería, ella lo arreglaría todo con un médico. Las palabras cayeron entre ellos como piedras. Holden cerró los ojos brevemente, imaginando la escena, Sabine, a los 18 años, sola y asustada, enfrentando a su madre. Pero yo no quería eso, continuó Sabine, su voz volviéndose más firme. Volví con mi madre. Las crié con ella. Holden bajó la mirada, conmovido por la valentía de aquella joven que Sabine había sido, preguntándose si él habría tenido ese coraje. Lo siento, dijo, las palabras sintiéndose inadecuadas. No es tu culpa, respondió ella. Tú no lo sabías. Y yo tenía mi orgullo. Después de lo que dijo tu madre, decidí que no forzaría nada. Si no podías estar allí voluntariamente, no iba a obligarte. Mi madre nunca me lo dijo. Yo le pedí que no lo hiciera. Dije que lo manejaría a mi manera. Holden pensó en su madre, con quien apenas hablaba unas pocas veces al año sobre temas superficiales. Sintió una fría ira, pero la reprimió. Esa sería otra conversación, para otro momento. Después de un largo silencio, se armó de valor para hacer la pregunta que temía desde el primer día. ¿Y por qué están en sillas de ruedas? Sabine lo miró directamente por primera vez desde que comenzaron a hablar. Sus ojos no contenían resentimiento, solo una calma aceptación nacida del tiempo. Nacieron así, dijo con suavidad pero con firmeza. Una condición genética. No lo sabíamos de antemano. Hizo una pausa, reviviendo el recuerdo. Fue un shock, sí. El médico explicó que era un síndrome raro que afectaba los nervios que controlan sus piernas. Mi embarazo ya era de alto riesgo,
con trillizas, y fueron prematuras. Holden escuchó en silencio, imaginando a Sabine enfrentando todo eso sola. Pero mi madre y yo decidimos que vivirían bien, continuó, su voz resuelta. Con dificultades, pero con dignidad. Nunca caminaron, pero siempre han corrido a su manera. Algo en esa frase conmovió profundamente a Holden. Recordó cómo las niñas maniobraban por la casa, rápidas y seguras en sus sillas, cómo convertían los obstáculos en juegos, cómo veían el mundo con una curiosidad insaciable. Hiciste un trabajo increíble con ellas, dijo, las palabras saliendo de su corazón. Sabine sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Gracias. Pero no fui solo yo. Son especiales por naturaleza. Y mi mamá ayudó, hasta que falleció. Después de eso, las cosas se pusieron más difíciles. ¿Por qué no me contactaste antes? Orgullo, quizás. O miedo. O creer que estábamos mejor así. Se encogió de hombros. Pero cuando me enfermé y me di cuenta de que no tenía a nadie más, tuve que tragarme todo eso. Holden reflexionó sobre los extraños designios del destino. Si Sabine no se hubiera enfermado, quizás nunca habría conocido a sus hijas. Son extraordinarias, dijo, dándose cuenta de cuán cierto era eso. ¿Verdad? El rostro de Sabine se iluminó. Thea ya lee mejor que muchos adultos. Romy tiene un liderazgo natural que la llevará lejos. ¿Y Juni? Juni siente el mundo de una manera que a veces me deja sin aliento. Volvieron a quedarse en silencio, pero el silencio se sentía diferente ahora, no cargado de preguntas sin hacer, sino de una creciente comprensión mutua. Todo esto es tan difícil, admitió finalmente Holden, su voz baja. No sabía nada sobre ser papá, y menos de 3 niñas de golpe, cada una con necesidades especiales. Sabine asintió con simpatía. No me sorprende. Yo tuve 9 meses para prepararme y aún así fue un shock. Tú tuviste 5 minutos. Pero lo estoy intentando, añadió rápidamente. Contraté a Mara, estoy adaptando la casa, estoy aprendiendo sobre ellas. Lo sé, dijo Sabine. Ellas me cuentan. Dijeron que compraste tazas con sus nombres, que dejaste que Juni pintara las paredes del baño con pintura lavable y que ayudaste a Romy a construir un fuerte en la sala. Holden sintió que se le calentaba el rostro. Esos pequeños gestos claramente significaban mucho. Entonces sigue adelante, lo animó Sabine. Demuéstrales que te importan. Haz cosas con ellas. Quédate. Quédate. La palabra resonó en la mente de Holden. No solo físicamente, sino verdaderamente comprometido. Algo que no había podido hacer a los 20 años. Mañana me dan el alta, continuó Sabine, pero el médico dice que necesito evitar la actividad extenuante durante unas semanas más. Todavía necesito descansar. Holden asintió, entendiendo lo que ella no decía, las niñas seguirían con él un poco más. Estaba pensando, dijo, la idea formándose mientras hablaba. ¿Qué tal si llevamos a las niñas a un parque mañana, todos nosotros, para celebrar tu alta? Los ojos de Sabine se iluminaron. Les encantaría. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Sabine, señalando el final del horario de visitas. Holden se levantó, guardando el dibujo de Juni de nuevo en su bolsillo. Hasta mañana, entonces. Sabine asintió, una suave sonrisa en sus labios. Holden, dijo cuando él estaba en la puerta, gracias por intentarlo. Él le devolvió la sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Honestamente, es lo que debería haber hecho desde el principio. Salió del hospital sintiéndose más ligero, como si un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que llevaba finalmente hubiera sido nombrado, al ser nombrado, comenzara a levantarse. En el auto, tomó su teléfono y bloqueó el número de su madre. Esa era una conversación para otro día. Hoy tenía cosas más importantes que hacer, como elegir el mejor parque para 3 niñas curiosas y enérgicas. El sol brillaba cuando Holden estacionó en el parque memorial. Era sábado y las familias ya estaban esparcidas por el césped con mantas de picnic y juguetes brillantes. Sabine estaba sentada en el asiento del copiloto, todavía pálida pero claramente feliz de estar fuera del hospital. «Mira cuántos columpios», exclamó Juni, presionando su rostro contra la ventanilla del auto.
Hay un lago con patos, añadió Romy emocionada, señalando. Solo Thea permanecía en silencio, sus ojos analíticos observando todo, captando cada detalle. Holden había investigado la noche anterior. De todos los parques de la ciudad, este era el único con accesibilidad total, caminos pavimentados para sillas de ruedas, un área de juegos adaptada, baños accesibles. Había llamado con anticipación para asegurarse de que todo estuviera funcional. Vamos, dijo, abriendo la puerta. Descargar 3 sillas de ruedas ya no era intimidante. Durante las últimas semanas, el Imara habían dominado un sistema eficiente. En minutos, las niñas estaban listas para explorar. Yo me quedaré aquí, dijo Sabine, señalando un banco bajo un gran árbol. Ustedes vayan a jugar. Necesito descansar un poco. ¿Estás segura?, preguntó Holden. Puedo quedarme contigo. Ella sonrió. Estoy segura. Quiero verlos divertirse. Además, me gustaría ver cómo manejas a estas 3 bribonas. El desafío bonachón en su voz insinuaba que estaba probando si él estaba realmente listo para ser papá. Desafío aceptado, respondió Holden, devolviéndole la sonrisa. Thea quería visitar primero a los patos. Romy objetó, queriendo el área de juegos. Juni solo quería algodón de azúcar de un puesto de colores brillantes. Podemos hacer todo, les aseguró Holden. Pero empecemos por el lago, ya que está más cerca. Luego el área de juegos, y después los bocadillos. ¿Trato hecho? Para su sorpresa, aceptaron sin mucha discusión. En el lago, encontraron una familia de patos deslizándose tranquilamente. Un encargado del parque vendía pequeñas bolsas de maíz para alimentarlos. ¿Puedo comprar?, preguntó Thea, sus ojos brillando con una rara emoción. Claro que sí, dijo él, comprando 3 bolsas. Los patos se acercaron contoneándose, atraídos por el maíz. Juni chilló cuando un patito audaz le quitó un grano directamente de la mano. Romy lo convirtió en una competencia, ¿quién podía atraer más patos? Thea contaba meticulosamente cuántos granos comía cada pato, fascinada por su comportamiento. Tienen una jerarquía social, ¿sabes?, dijo, ajustándose las gafas. El más grande siempre come primero. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Holden, impresionado. Lo leí en mi libro de animales, respondió ella simplemente. En el área de juegos, Holden descubrió que las niñas tenían sus propios métodos para divertirse. Había un columpio adaptado con respaldo, así que cada una tomó turnos. A Romy le encantaba la velocidad, pidiendo ir más alto. Juni prefería un balanceo suave, tarareando una melodía. Thea observaba el movimiento con interés científico, comentando sobre péndulos y gravedad. El carrusel accesible permitió que las 3 montaran juntas. Holden se quedó cerca, asegurándose de que estuvieran a salvo, pero dejándolas saborear su independencia. ¡Más rápido!, gritaba Romy cada vez que giraba. Mira, papá, estoy volando, exclamó Juni, levantando los brazos. Thea simplemente sonrió, una sonrisa rara y preciosa que Holden estaba aprendiendo a atesorar. Cerca del mediodía, se instalaron en una mesa de picnic bajo un gran árbol, cerca de Sabine. Holden había empacado sándwiches, jugo de frutas y galletas con chispas de chocolate que él y Mara habían horneado la noche anterior. ¿Tú hiciste esto?, preguntó Sabine, sorprendida, mientras él desenvolvía los sándwiches cuidadosamente cortados. Con un poco de ayuda, admitió él. Rompió 2 huevos en el suelo antes de meterlos en el tazón, dijo Romy riendo. Y le puso demasiada sal a la primera tanda, añadió Thea. Pero ahora están buenos, dijo Juni, ya mordisqueando una galleta. Holden se dio cuenta de que no le importaba que revelaran sus fracasos en la cocina. Había algo liberador en mostrar sus imperfecciones, que estaba intentándolo, incluso cuando se equivocaba. Después del almuerzo, pasearon o rodaron por el parque. Se detuvieron a escuchar a una banda de jazz que tocaba en un pequeño pabellón. Juni movía la cabeza al ritmo, Romy intentaba identificar los instrumentos, Thea observaba los dedos del saxofonista, fascinada por la mecánica de todo. Al caer la tarde, Holden notó que Sabine parecía cansada, aunque insistía en que estaba bien.
Fue un día perfecto, dijo ella en el camino de regreso, su voz baja para no despertar a Juni, que se había quedado dormida en el asiento trasero. Sí, lo fue, asintió Holden, dándose cuenta de que era verdad. De vuelta en la mansión, Mara los recibió con chocolate caliente. Después de ayudar a Sabine a instalarse en una habitación de invitados en la planta baja, que él había adaptado para ella, Holden regresó a la sala, donde las niñas le contaban emocionadas a Mara sobre su día. Parece que se divirtieron mucho, comentó Mara, sonriendo ante su entusiasmo. Fue el mejor día, declaró Romy, levantando los brazos dramáticamente. Fue entonces cuando Holden tuvo una idea. ¿Qué tal si acampamos todos aquí en la sala esta noche? Como una pijamada. 3 pares de ojos se abrieron de par en par. ¿Una acampada de verdad?, preguntó Juni, ahora completamente despierta. Bueno, casi de verdad, aclaró Holden. Construiremos fuertes de mantas, contaremos historias y comeremos malvaviscos. Nunca he acampado antes, dijo Thea, una rara nota de emoción en su voz usualmente compuesta. Lo sé, dijo Holden, sintiendo una punzada al darse cuenta de cuántas primeras veces se había perdido. Por eso necesitamos hacerlo bien. Después de que Mara se fuera, prometiendo regresar por la mañana, la sala de la mansión se transformó. Holden apartó los sofás para hacer un gran espacio central. Trajo colchones, almohadas y mantas. Con la ayuda de las niñas, colgó sábanas sobre sillas y manijas de puertas para crear una red de pequeñas tiendas blancas. Sabine apareció en el umbral, apoyada en un bastón, observando con una sonrisa. ¿Puedo unirme?, preguntó. Mami, chilló Juni. Ven a ver mi fuerte. La noche cayó con historias. Holden descubrió que a Romy le encantaban los cuentos de aventuras con princesas guerreras, Thea prefería historias de exploración espacial y Juni quería cuentos mágicos con finales felices. Sabine relató cómo solía acampar con su padre cuando era niña, antes de que él falleciera. Holden compartió cómo se perdió en una excursión escolar y descubrió un arroyo secreto en el bosque. Los malvaviscos fueron asados, o más bien, calentados suavemente sobre un pequeño fuego improvisado con guirnaldas de luces bajo un círculo de piedras que Holden trajo del jardín. No era un fuego real, pero para las niñas se sentía mágico. A las 10, mucho después de su hora habitual de dormir, Holden notó que Juni se dormitaba en el regazo de Sabine. Thea luchaba contra el sueño, parpadeando pesadamente mientras intentaba explicar por qué titilan las estrellas. Romy todavía estaba animada, pero bostezaba con más frecuencia. Hora de dormir, aventureras, anunció Holden, ayudando a cada niña a su colchón inflable. ¿Tú también te quedas aquí?, preguntó Romy, ya acostada. Sí, dijo él, señalando su propio colchón, colocado entre los de ellas. Sabine besó a cada niña buenas noches y se dirigió a su habitación, lanzando una última mirada a la escena, Holden arropándolas, revisando que estuvieran cómodas, respondiendo pacientemente la última pregunta de Thea sobre por qué el cielo es azul. Una vez que finalmente se acostó, Holden sintió una pequeña mano agarrar la suya. Era Juni, que se había despertado momentáneamente. Buenas noches, papá, murmuró, volviendo a dormirse. Buenas noches, princesa, susurró él, su voz suave en la oscuridad. Al otro lado, Thea se ajustó las gafas por última vez antes de colocarlas cuidadosamente junto a su colchón. ¿Podemos estudiar las constelaciones mañana?, preguntó. Claro, prometió Holden. ¿Y podemos tener otra acampada?, preguntó Romy, su voz ya apagándose. Cuando quieran. Uno por uno, los susurros se desvanecieron, reemplazados por una respiración suave y constante. Holden miró el techo de la tienda improvisada, iluminado por una lámpara infantil en forma de luna que había comprado para Juni. Por primera vez desde que llegaron las niñas, no se sintió como un intruso en su propia casa. O quizás, por primera vez, la mansión se estaba convirtiendo en un hogar. Un lugar donde las acampadas improvisadas importaban más que las reuniones de negocios, donde las risas infantiles resonaban en pasillos antes silenciosos, donde el valor de las cosas no se medía por el precio, sino por la alegría. Se durmió con ese pensamiento, la mano de Juni aún sosteniendo la suya, el sonido de la respiración de sus hijas, la nana más dulce que jamás había oído.
La oficina del registro tenía un olor distintivo, una mezcla de papel viejo, madera pulida y café flojo. Holden se enderezó la corbata, sintiéndose inusualmente nervioso. A su lado, su abogado organizaba una pila de documentos sobre el escritorio de caoba. Todo está en orden, señor Mercer, dijo, separando 3 juegos de papeles. Una vez que firme, es oficial. Holden miró los documentos, certificados de paternidad, reconocimientos. 3 copias idénticas, excepto por los nombres, Thea Miller Mercer, Romy Miller Mercer, Juni Miller Mercer. Sus dedos rozaron el papel, trazando los nuevos apellidos. Miller Mercer. 2 mundos unidos que nunca debieron estar separados. ¿Alguna pregunta antes de proceder?, preguntó el abogado, interpretando su vacilación como duda. No, respondió Holden con firmeza. Ninguna duda. Firmó los 3 documentos con la misma pluma de plata que usaba para cerrar tratos millonarios. Pero esta vez, no estaba comprando una empresa ni sellando un contrato. Estaba oficializando lo que su corazón ya sabía: estas 3 niñas eran sus hijas, no solo biológicamente, sino en todo el sentido de la palabra. Al salir de la oficina, se sintió más ligero, como si finalmente hubiera corregido un rumbo equivocado en el camino de su vida. En el auto, llamó a Sabine. «Está hecho», dijo simplemente. «Gracias», respondió ella suavemente. «Significa mucho». «No lo hago por ti», aclaró él, sin hostilidad. «Lo hago por ellas. Y por mí. Lo sé. Por eso estoy agradecida». Después de colgar, Holden revisó su correo electrónico. Tenía una reunión con una agente inmobiliaria en 1 hora. Durante los últimos días, había visitado docenas de casas, pero ninguna cumplía con los requisitos específicos que tenía en mente. La agente, Elaine Warren, lo esperaba afuera de una propiedad en las afueras de la ciudad. Una mujer sumamente eficiente que entendía lo que él necesitaba, incluso cuando a él le costaba expresarlo. «Señor Mercer», saludó, estrechándole la mano. «Creo que encontré el lugar perfecto». Holden miró la casa frente a él, moderna, de una sola planta, líneas limpias, grandes ventanales, rodeada por un espacioso jardín con árboles maduros que ofrecían mucha sombra. «Totalmente accesible», dijo Elaine mientras subían por la entrada sin escalones. Fue construida por un arquitecto para sus padres ancianos. Desafortunadamente, fallecieron antes de mudarse y él decidió vender. Al entrar, Holden supo al instante que esa era la casa. Pasillos amplios, puertas generosas, sin escalones ni desniveles en ninguna parte. La cocina tenía encimeras a 2 alturas diferentes. Los baños eran grandes, con barras de apoyo y duchas a ras de suelo. Las ventanas eran lo suficientemente bajas como para que alguien sentado pudiera disfrutar de la vista. «Los interruptores de luz también están a alturas accesibles», señaló Elaine, «y todos los enchufes están al menos a 40 centímetros del suelo». El arquitecto había pensado en todo, no como ocurrencias tardías, sino como diseño integrado. La casa no parecía adaptada, simplemente se veía funcional y hermosa. «Hay 5 dormitorios», continuó Elaine, «todos en la planta baja, por supuesto». «¿Y el jardín?». El jardín era lo más destacado, grande y plano, con amplios caminos pavimentados aptos para sillas de ruedas, una pequeña fuente en el centro, un cenador cubierto y espacio suficiente para un huerto, un área de juegos, quizás incluso una piscina algún día. «Es perfecta», dijo Holden, interrumpiéndola. «¿Pero ni siquiera le he mostrado?». «No es necesario. Esta es». «¿Cuánto piden?». Ella mencionó una cifra muy por encima del presupuesto que él había mencionado inicialmente. Él no parpadeó. «Ofrezca un 10% más. Quiero cerrar hoy». Los ojos de Elaine se abrieron de par en par, pero asintió, ya marcando su teléfono. «Y Elaine», añadió él, «necesito una cláusula de ocupación inmediata. Pagaré en efectivo». En el camino de regreso a su oficina, Holden llamó a su asistente, Jake. «Cancela todos mis compromisos para las próximas 2 semanas y programa una reunión de la Junta para el viernes. Me tomaré un permiso temporal de la presidencia». Silencio al otro lado. «¿Jake?». «Sí, señor». «Solo, ¿está todo bien?». Holden sonrió,
observando la ciudad que una vez fue el centro de sus ambiciones deslizarse por la ventanilla. Nunca he estado mejor. Al llegar a la mansión, encontró a Mara y a las niñas en la sala. Habían transformado el espacio en un estudio de arte improvisado. Grandes hojas de papel cubrían el suelo y las niñas pintaban con acuarelas, usando pinceles, manos, y en el caso de Romy, incluso una pluma que encontró afuera. «Miren quién regresó», anunció Mara. «¿Cómo estuvieron tus reuniones?» «Productivas», dijo Holden, quitándose el saco y aflojándose la corbata. «¿Qué estamos pintando?» «Nuestros lugares favoritos», explicó Thea, mostrando su meticuloso dibujo del planetario que habían visitado la semana anterior. «El mío es el parque con los patos», exclamó Juni, con las manos cubiertas de pintura azul y verde. «Yo estoy haciendo nuestra acampada en la sala», dijo Romy, señalando un torbellino brillante que, visto más de cerca, se parecía a sus tiendas improvisadas. Holden se sentó en el suelo con ellas, sin importarle sus costosos pantalones de lino. «Tengo una sorpresa», anunció. 3 pares de ojos se volvieron hacia él, curiosos. «Primero», comenzó, sacando los certificados de una carpeta. «A partir de hoy, oficialmente, son mis hijas. Pueden llevar mi apellido si quieren». Thea tomó su documento con cuidado, examinándolo con su seriedad habitual. Thea Miller Mercer leyó lentamente. «Suena bien». Romy arrebató el suyo emocionada. «Ahora todos sabrán que de verdad eres nuestro papá». Juni contempló su certificado, pasando los dedos y un poco de pintura sobre su nombre. «¿Eso significa que nos quedaremos contigo para siempre?», preguntó, su voz pequeña. «Si ustedes quieren», dijo Holden con suavidad. Lo que me lleva a la segunda sorpresa. Sacó su teléfono del bolsillo, mostrando fotos de la nueva casa que acababa de comprar. «¿Qué les parece este lugar?». Las niñas miraron las fotos, intrigadas. Mara también se inclinó, curiosa. «Es muy bonita», dijo Juni. «¿Quién vive ahí?». «Nadie todavía», respondió Holden. «Pero si les gusta, podría ser nuestro nuevo hogar». Silencio. Las 3 se miraron, procesando esta revelación. «Pero, ¿y esta casa?», preguntó Romy, confundida. «¿Ya no vamos a vivir en la mansión?». «Esta mansión no es ideal para ustedes», explicó Holden. «Demasiadas escaleras, pasillos estrechos, habitaciones inaccesibles. La nueva casa es de una sola planta, totalmente accesible». «¿Para sillas de ruedas?», preguntó Thea, siempre directa. «Sí», confirmó Holden. «Fue diseñada pensando en la accesibilidad». Mostró más fotos, los pasillos amplios, los baños adaptados, los caminos pavimentados del jardín trasero. Podrán moverse sin todas estas soluciones improvisadas. Las niñas estudiaron las fotos con creciente emoción, especialmente el jardín trasero. «¿Hay espacio para plantar flores?», preguntó Juni. «Todo el espacio que quieran». «¿Podemos armar una carpa de verdad afuera?», preguntó Romy. «Absolutamente». «¿Tiene un dormitorio para cada una?», inquirió Thea, práctica como siempre. «Sí. Y pueden decorarlos como quieran». De nuevo, intercambiaron esa mirada silenciosa de hermanas. «¿Podemos visitarla antes de decidir?», preguntó finalmente Thea. Holden sonrió. «Claro. Mañana mismo, si quieren». Mara observaba con una sonrisa discreta. Cuando las niñas volvieron a sus pinturas, ahora debatiendo animadamente cómo decorar sus nuevas habitaciones, se acercó a Holden. «Esa es una gran decisión», dijo en voz baja. «Es la correcta», respondió él. «No vivirán sus vidas evitando escalones. El mundo debería adaptarse a ellas». Mara asintió, la aprobación brillando en sus ojos. «¿Sabine lo sabe?». «Todavía no. Quiero que sea una sorpresa. Mañana le dan el alta oficialmente. Pensé que la recogeríamos y luego iríamos directamente a la nueva casa». Al día siguiente, la emoción vibraba en el aire. Las niñas apenas podían terminar su desayuno, ansiosas por recoger a su mamá y ver la nueva casa. Holden había pasado una noche en vela asegurándose de que todo estuviera listo, muebles entregados, comestibles básicos abastecidos, camas hechas, baños listos.
En el hospital, Sabine esperaba en el vestíbulo con una pequeña maleta. Se veía más fuerte, el color había vuelto a sus mejillas. Cuando vio llegar a las niñas con Holden, su rostro se iluminó. «¡Mis pequeñas!», exclamó, abriendo los brazos. Corrieron hacia adelante en sus sillas, compitiendo por ser las primeras en su abrazo, todas hablando a la vez sobre dibujos, acampadas, nuevos apellidos. Despacio, una a la vez, rió Sabine, tratando de seguir el torrente de información. Holden observaba con una sonrisa. Algo se sentía profundamente correcto en ese momento, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. ¿Listas para irnos?, preguntó cuando la ola inicial de emoción se calmó. Sí, respondieron las niñas al unísono. ¿A dónde vamos?, preguntó Sabine. ¿De regreso a la mansión? No exactamente, dijo Holden con una sonrisa misteriosa. Tenemos una sorpresa. En el auto, las niñas rebosaban de emoción, pero mantuvieron el plan en secreto, honrando la petición de Holden. Sabine le lanzaba miradas curiosas, pero permaneció en silencio, siguiéndoles el juego. Cuando finalmente llegaron a la nueva casa, Holden estacionó y apagó el motor. «Hemos llegado», anunció. Sabine miró por la ventanilla, confundida. «¿Dónde estamos?». «En casa», dijo Juni, incapaz de contenerse. Con la ayuda de Holden, todos bajaron. Las niñas guiaron a Sabine por el camino sin escalones hasta la puerta principal. «No entiendo», dijo Sabine, mirando a Holden. «¿De quién es esta casa?». «Nuestra», respondió él simplemente, entregándole una llave. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué?». «Ábrela, mami», instó Romy, prácticamente rebotando en su silla. Las manos de Sabine temblaron mientras encajaba la llave en la cerradura y empujaba la puerta. La luz inundó el interior. Un jarrón con flores frescas sobre la mesa del comedor. Una pancarta colgada en la pared que decía, «Bienvenidas a casa», pintada con las huellas de las manos de las niñas. «Ven a ver mi cuarto, mamá», llamó Juni, acelerando por el amplio pasillo. «No, el mío primero», objetó Romy. «Luego la cocina», añadió Thea. «Tiene 2 alturas de encimera». Las niñas desaparecieron por el pasillo, sus voces emocionadas resonando. Sabine se quedó en el vestíbulo, mirando a su alrededor con asombro. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó en voz baja. Holden se acercó a su lado. «¿Por ti?», dijo. «Por nosotras». Sabine tocó la pared, como para confirmar que era real. «¿Es permanente? ¿No solo temporal?». «Tan permanente como quieras que sea», respondió Holden. «La casa está a nombre de las niñas. Hay un fideicomiso para el mantenimiento, los impuestos, todo lo que necesiten». Ella se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos. «¿Por qué?». «Porque es lo correcto», respondió él simplemente. «Porque merecen un lugar que no las limite. Porque tú mereces paz después de tantos años luchando sola». Un grito de alegría de Romy los interrumpió. «Mami, papá, vengan a ver el jardín trasero». Holden le ofreció el brazo a Sabine, que todavía se apoyaba en un bastón durante su recuperación. «¿Vamos?». «Creo que quieren darnos un recorrido». El jardín trasero era aún más impresionante en persona. Las niñas ya habían descubierto el cenador y lo habían declarado su cuartel general. Romy señaló un espacio abierto, describiendo el área de juegos que imaginaba allí. Juni encontró un lugar perfecto para sus flores. Thea inspeccionaba sistemáticamente el sistema de riego automático, fascinada. «Parecen tan en casa», dijo Sabine, observando a sus hijas. «Están en casa», corrigió Holden. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, observando a las niñas explorar. Ya no eran una expareja distanciada con resentimientos persistentes. Eran 2 personas unidas por 3 pequeños milagros que, contra todo pronóstico, habían encontrado el camino de regreso a ambos. «Holden», dijo Sabine después de un momento, «¿qué quieres de todo esto?». Él consideró la pregunta, mirando a las niñas, la casa, el cielo azul sobre ellos. «Honestamente, no lo sé. Nunca planeé nada de esto. Pero sí sé que no quiero perderme ni un día más de sus vidas. Y quiero ser parte de su futuro, como sea que pueda».
¿Y nosotros? Preguntó ella, tranquila, sin presionar ni esperar nada. Un paso a la vez, respondió él. Ya tenemos mucho que descubrir y construir. Lo que venga más allá de eso, ya veremos. Sabine asintió, satisfecha con su respuesta. En el cenador, las niñas encontraron otra sorpresa, una pequeña mesa con un pastel y bebidas. Nuestro nuevo hogar, decía el glaseado en letras coloridas. ¿Vienen o no? Llamó Romy con impaciencia. Holden y Sabine intercambiaron sonrisas y caminaron hacia el cenador, donde sus hijas esperaban para celebrar no solo una nueva casa, sino una familia que, después de muchos desvíos, finalmente estaba encontrando su camino. La imponente mansión donde Holden había vivido durante años ahora se sentía distante, no solo en kilómetros, sino en significado. Aquí, en un lugar diseñado para incluir en lugar de impresionar, donde las sonrisas genuinas reemplazaban los tratos calculados, finalmente comprendió lo que verdaderamente importaba. No eran las elecciones pasadas las que lo definían, sino las elecciones que hacía ahora. Y eligió estar presente. Eligió adaptar su mundo al de ellas, no al revés. Eligió construir algo nuevo, algo duradero. Eligió ser padre. En los meses siguientes, la nueva casa se convirtió verdaderamente en un hogar. Lo que había sido solo una estructura accesible se transformó en un lugar vibrante donde cada habitación contaba una historia. El cuarto de Thea se convirtió en un mini observatorio, con estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo formando constelaciones reales. Sus estantes estaban ordenadamente organizados por tema, cada libro marcado con pestañas de colores. Romy eligió un tema de aventuras, viejos mapas cubrían una pared entera y una hamaca en un rincón servía como su puesto de observación. Sus juguetes, dinosaurios, autos, figuras de acción, formaban pequeños campamentos alrededor de la habitación. El espacio de Juni era pura magia, hadas pintadas a mano, cortinas de arcoíris, pequeñas macetas con plantas junto a la ventana. Un móvil de mariposas danzaba con la brisa, proyectando delicadas sombras en la pared. Sabine volvió a estudiar, tomando un curso de diseño gráfico en línea mientras las niñas asistían a una escuela especializada 3 días a la semana. En su tiempo libre, cultivaba un pequeño huerto en el jardín trasero, sus manos, antes siempre cansadas, ahora creaban y hacían florecer las cosas. La casa vibraba con vida. Las risas resonaban por los amplios pasillos, la música llenaba la cocina a la hora de las comidas y el aroma a pan casero a menudo flotaba en el aire. Las sillas de ruedas se deslizaban sin esfuerzo, transportando no discapacidades, sino personalidades vibrantes ansiosas por explorar su mundo. Un domingo por la mañana, 4 meses después de la mudanza, Holden llegó más temprano de lo habitual. Tenía un regalo especial, un telescopio que le había prometido a Thea. Nunca se perdía una visita de fin de semana, incluso si los viajes de negocios requerían una programación elaborada. Tocó el timbre y esperó, oyendo el familiar revuelo en el interior. Siempre era una carrera entre las niñas para ver quién llegaba primero a la puerta. Esta vez, Juni ganó, radiante mientras abría. ¡Papá!, gritó, con los brazos extendidos. Holden se arrodilló para abrazarla, captando el aroma a champú de fresa en su cabello. «Buenos días, princesa. ¿Dónde están tus hermanas?» «Afuera en el jardín con mamá. Estamos plantando tomates». Giró su silla con gracia y se lanzó por el pasillo. Holden dejó el telescopio envuelto en el vestíbulo y la siguió. En el jardín trasero, Sabine les mostraba a Thea y Romy cómo plantar plántulas de tomate cherry. Todas llevaban guantes y sombreros coloridos para protegerse del sol. Una escena sencilla que hizo que el corazón de Holden se encogiera. Estos momentos cotidianos que casi se pierde para siempre. «Miren quién llegó temprano», anunció Juni. Romy inmediatamente dejó caer su pala y corrió hacia él, la tierra volando mientras se movía. «Papá, ¿trajiste el telescopio? ¿Cómo lo supiste?», preguntó Holden, sorprendido. Se suponía que era una sorpresa para Thea. «Te oí por teléfono», dijo Romy sin vergüenza. «Yo no cuento secretos, los descubro». Thea se acercó más lentamente, tratando de ocultar su emoción, pero sus ojos detrás de las gafas delataban su entusiasmo. «Está adentro», confirmó Holden.
Lo armaremos después del almuerzo. Pero veo que están ocupadas ahora. Sabine se levantó, quitándose los guantes. Su rostro estaba ligeramente sonrojado por el sol, una mancha de tierra en su mejilla. Se veía más joven, más relajada. Bienvenido, dijo con una sonrisa. Llegas justo a tiempo para ensuciarte las manos. Exactamente a eso vine, respondió él, tomando un par de guantes extra. Pasaron la mañana en el jardín. Holden ayudó a terminar de plantar, siguiendo las instrucciones de Sabine. Las niñas charlaban emocionadas sobre su semana. Thea había ganado una feria de ciencias con un proyecto del sistema solar. Romy organizó una búsqueda del tesoro para toda su clase. Juni aprendió a tocar Cumpleaños Feliz en la flauta. Pequeñas victorias que para Holden superaban todos los tratos que jamás había cerrado. Después del almuerzo, mientras las niñas descansaban viendo una película, Holden y Sabine se sentaron en el porche, tomando café. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era de camaradería, casi cómplice. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó Sabine. Diferente, dijo Holden. He delegado mucho. Ya no soy el CEO que trabaja jornadas de 18 horas. ¿Eso es bueno o malo? Él sonrió, mirando el jardín floreciente. Sorprendentemente bueno. Descubrí que el mundo no se acaba cuando bajo el ritmo. La empresa sigue funcionando y ahora tengo tiempo para lo que realmente importa. Sabine asintió. Las niñas cuentan los días para el fin de semana. Juni marca el calendario, Thea calcula las horas que faltan, Romy planea todo lo que harán juntos. Holden sintió un calor extenderse por su pecho. Se sentía bien ser esperado, ser extrañado. ¿Y tú?, preguntó, encontrando sus ojos. ¿Cómo es para ti? Sabine dejó su taza, considerando sus palabras. Más fácil de lo que imaginaba. Y más difícil también, en cierto modo. ¿Cómo así? Más fácil porque las niñas son felices, porque estamos estables, porque ya no estoy sola, explicó. Más difícil porque tengo que aprender a compartir. Fuimos solo nosotras 4 durante tanto tiempo. Era la primera vez que Sabine se mostraba tan abierta sobre los desafíos de esta nueva dinámica. Estoy tratando de no entrometerme, dijo Holden. Sé que este es tu lugar. Nuestro lugar, corrigió ella. Siempre eres bienvenido aquí, Holden. No solo como invitado. ¿Había una sugerencia detrás de esas palabras? Holden no estaba seguro, y no era el momento de profundizar en eso. Por ahora, su arreglo funcionaba. Él mantenía un apartamento en la ciudad, había vendido la mansión, y las visitaba los fines de semana. Gracias, dijo Sabine de repente. ¿Por qué? Por crecer, respondió ella con una sonrisa amable. Por convertirte en el hombre que siempre creí que podías ser. Sus palabras tocaron una fibra sensible en su interior. No era solo gratitud, era reconocimiento de lo lejos que había llegado desde aquel empresario ensimismado incapaz de ver más allá de su propia ambición. Ellas son todo para mí ahora, dijo simplemente. Siempre haré lo mejor que pueda. Un grito emocionado de Romy terminó su momento privado. Se acabó la película. Vamos a armar el telescopio. La tarde pasó volando. Ensamblaron el telescopio en el jardín trasero bajo la atenta mirada de Thea, siguiendo cuidadosamente las instrucciones. Romy quería apuntarlo al cielo de inmediato, decepcionada al saber que tenían que esperar hasta la noche. Juni estaba fascinada por el brillante metal del telescopio, declarando que parecía una estrella fugaz que había venido a vivir con ellos. Al atardecer, Mara había llegado para cenar. Aunque ya no era una niñera a tiempo completo, se había convertido en una querida amiga y a menudo se unía a ellos para las comidas dominicales. ¿Cómo está nuestra joven astrónoma?, le preguntó a Thea, entregándole un nuevo libro de constelaciones. Los ojos de Thea se iluminaron mientras lo hojeaba. Vamos a ver Saturno esta noche, y quizás Júpiter si tenemos suerte. La cena bullía de conversación. Romy hablaba sin parar con Mara sobre una obra de teatro escolar que estaban ensayando. Juni le mostró a Holden unos nuevos pasos de baile. Thea le explicaba a Sabine por qué Plutón ya no se consideraba un planeta. Observándolo todo, Holden sintió un profundo sentido de pertenencia. No era solo un invitado en la mesa, era parte de esa familia.
Después de cenar, esperando la oscuridad total para poder usar el telescopio, Juni tuvo una idea. «Tomemos una foto. Toda la familia». «Gran idea», asintió Sabine. «Mara, ¿podrías hacernos los honores?» «Será un placer», sonrió la niñera, tomando el teléfono de Sabine. Se reunieron en el jardín trasero, con el cenador iluminado detrás de ellos. Las niñas en sus sillas al frente, Holden y Sabine de pie detrás. Una formación simple, pero que representaba algo extraordinario, una familia que encontró su camino a través de desvíos inesperados. «Digan estrellas», indicó Mara, apuntando el teléfono. «Estrellas», respondieron todos, sonriendo. Pero antes de que Mara tomara la foto, Juni levantó la mano. «Esperen. Quiero decir algo primero». Todos se volvieron hacia ella, curiosos. Juni solía ser espontánea, pero era raro que pidiera formalmente la atención. Giró su silla, mirando directamente a Holden. «Te amamos, papá», dijo, su vocecita firme, cargando el peso de una verdad simple y profunda. Holden sintió que el mundo se detenía. Esas 4 palabras, dichas con tanta naturalidad, lo golpearon más fuerte de lo que jamás imaginó posible. «Te amamos, papá», repitió Thea, sus ojos serios fijos en él. «Te amamos, papá», concluyó Romy, sonriendo de oreja a oreja. Lágrimas brotaron de los ojos de Holden. No hizo ningún intento por ocultarlas ni combatirlas. Las dejó caer. Algo dentro de él finalmente se liberó, como un nudo desatándose después de años. «Yo también las amo», logró decir, con la voz quebrada. «Tanto, muchísimo». Mara tomó la foto en ese preciso instante. No la foto posada que habían planeado, sino algo infinitamente más precioso, un hombre dándose cuenta, entre lágrimas, de lo que significa ser verdaderamente amado. Las niñas se movieron para abrazarlo, 3 pares de pequeños brazos extendiéndose a la vez. Holden se arrodilló, reuniéndolas a todas en un abrazo que deseó que nunca terminara. «¿Por qué lloras, papá?», preguntó Juni, preocupada, tocando sus mejillas húmedas. «Porque estoy feliz», respondió él, sonriendo entre lágrimas. «Muy, muy feliz». «Pero cuando estás feliz, se supone que ríes», insistió ella, confundida. «A veces la felicidad es tan grande que se desborda», explicó Thea con su tono práctico, como cuando una taza está demasiado llena. Romy le dio una palmada tranquilizadora en el hombro. «No necesitas llorar, te querremos para siempre, no solo hoy». Holden rió entre dientes, secándose las lágrimas. «Prometo que son lágrimas buenas». Justo entonces, las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Thea fue la primera en darse cuenta. «Miren, ya podemos usar el telescopio». La atención de las niñas se desvió hacia la noche centelleante. Holden ayudó a Thea a apuntar el telescopio, sintiendo a Sabine acercarse a su lado. «¿Todo bien?», preguntó ella en voz baja. Él miró a sus hijas, rebosantes de emoción, señalando el cielo, a Mara, guiándolas pacientemente, a la casa acogedora que habían creado, al jardín que prosperaba bajo su cuidado. «Sí», respondió, dándose cuenta de la profunda verdad de esa única palabra. «Por primera vez, todo está completamente bien». Mientras las niñas se turnaban para observar el cosmos, jadeando ante cada nueva maravilla celestial, Holden permaneció en silencio, absorbiendo cada detalle de ese momento. Esto era, entonces, el sentimiento que tantos buscan y que él nunca había comprendido realmente. No la adrenalina del éxito, no la satisfacción de las metas cumplidas, ni siquiera la comodidad material que el dinero podía comprar. Era esto, ser parte de algo más grande que él mismo, estar verdaderamente allí para las personas que dependían de él y que, milagrosamente, llenaban vacíos que no sabía que tenía. Por primera vez en su vida, Holden Mercer se sintió completo. No porque lo tuviera todo, sino porque finalmente entendía lo que verdaderamente valía la pena tener, el amor de 3 pequeñas guerreras que, sin quererlo, habían convertido a un hombre ambicioso en un padre. Un padre imperfecto, todavía aprendiendo, todavía cometiendo errores, pero uno que amaba y era amado. Y eso, se dio cuenta mientras observaba a sus hijas contemplar las estrellas, era todo lo que realmente importaba. Si esta historia tocó tu corazón,
Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un me gusta porque ayuda a que esta historia se recomiende a más personas. Nos vemos en la próxima.